Buenos días a todos, estudiantes, padres de familia, comunidad en general. Bienvenidos a esta nueva clase de educación física, la cual es una clase general dirigida a toda esa población estudiantil. También se le hace la invitación a que los padres, si quieren, se pongan también en el cuento y realicen actividad física en casa con sus hijos y acudidos. El tema de hoy es el core. Este es el tema de hoy. Y como objetivo tenemos comprender los beneficios que nos brinda el core. Y como competencia comprende la importancia de tener una zona abdominal fuerte y aplique ejercicios que contribuyen al mejoramiento del mismo. ¿Y qué es el core? ¿Qué es eso? ¿A dónde va? ¿Cómo se come? Bueno, tenemos que el core es una palabra en inglés que significa núcleo o centro. Se utiliza para nombrar la zona muscular que envuelve el centro de gravedad de nuestro cuerpo, el cual se encuentra justo debajo del ombligo, aunque dependerá de varios factores como del movimiento del cuerpo. También el core es nuestra faja abdominal. Podríamos decir que sería como nuestro corset formado por músculos. Este núcleo es un componente clave en la construcción de un cuerpo fuerte, tanto en salud como para los atletas, esas personas que se dedican pues a la vida deportiva y a hacer del deporte una profesión, ya que al realizar la mayoría de movimientos tanto deportivos como cotidianos se utiliza la musculatura. Bueno, ¿qué músculos componen esta parte del cuerpo? Los músculos que los componen son los siguientes. Pues diferentes autores incluyen diferentes músculos, pero en general se coincide que está formado por los abdominales, los oblicuos, la musculatura profunda de la columna, la musculatura lumbar, flexores y extensores pélvicos y los glúteos, es decir, toda la musculatura que envuelve la parte central de nuestro cuerpo. Todos estos músculos, todo lo que compone pues la parte central de nuestro cuerpo, todos estos músculos influyen en la conformación o forman pues lo que es el core como tal. Pero bien, ¿para qué sirve el trabajar esto? ¿Qué beneficio nos brinda? ¿Qué aporta? Lo veremos a continuación. Uno de sus beneficios es que nos aporta estabilidad. El core es el centro de gravedad del cuerpo y hace que desarrollemos un buen equilibrio y una buena coordinación. También nos da un control de nuestra postura corporal. Un core fuerte nos permite un mayor control de la postura de nuestro propio cuerpo. También nos va a reducir el riesgo de lesiones, porque nos permite mantener estable el cuerpo y proporciona más fuerza a nuestras extremidades. También nos alivia el dolor de espalda. Los estudios nos muestran que entre más fuerte tengamos el core, menos dolor de espalda se padece. Y cuando se tienen estos dolores lumbares, el entreno controlado del core lo alivia. Igual hay que tener mucho cuidado en la técnica a la
la hora de realizar estos movimientos, porque si lo hacemos mal, de alguna u otra manera también nos vamos a lesionar o nos va a producir muchos otros dolores. Por último, nos da una mayor eficiencia en los movimientos, pues un core fuerte hará que haciendo menos tengas más, es decir, que tus movimientos podrán ser más potentes. También nos va a ayudar a respirar mejor y protege también todos los órganos que en él se encuentran. Video en el cual les va a dar una rutina de ejercicios para que practiquen en casa, para que fortalezcan esta parte del cuerpo. Las piernas y los brazos, todo para trabajar la parte abdominal. Entonces, estiras, pierna queda aquí, la otra vez extendida, cambiamos. Me queda bien estirado el brazo. Y acá. El brazo va estirado. Estirado del todo. Van a encarar aproximadamente 10 segundos. Esto para luego pues, hacer la segunda sesión, la tercera, y luego se cambia el ejercicio. Cada ejercicio que hagamos vamos a repetir 3 veces. Bueno, después de haber hecho el primer ejercicio 3 veces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que consiste en separar, en que nos vamos a acostar en la colchoneta o en el suelo, piernas levantadas y separamos y unir. Brazos totalmente estirados, tengo de estirar, no tocar el suelo. 30 segundos de también. Suave, no se subiendo.
pueden tomar agua y recuerden que toda la tensión se va a aplicar aquí en la parte del abdomen. El abdomen se va a contraer y va a sentir toda la fatiga en esa parte del cuerpo. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio, el cual es tiene un poquito más de dificultad porque se va a trabajar también, a la vez que van a trabajar el abdomen, van a trabajar también lo que es la coordinación general. Esto, cuando son las piernas van a irse con ellas flexionadas y elevadas y les va a hacer un intercambio de piernas. Lo siguiente, entonces abajo, estira una pierna,
pasado fue la rutina de abdominales de hoy. Recuerden, todo se les va a centrar en la parte del abdomen para que tonifiquen y fortalezcan su abdomen. Bueno, mi gente, para darle un feliz término a esta rutina y a todos los ejercicios que ya realizado en casa, vamos a hacer el siguiente estiramiento. Vamos a acostarnos, ¿cierto? Y vamos a dejar que caigan los dos pies hacia un lado. De esta manera, este brazo contrario, va estirado y el otro sujeto en las piernas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos, volvemos al centro. Cambiamos de lado. 10 segundos de cambio. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos al centro. Lo recogemos. Por ahí hacia las piernas. Al pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estiramos. Ok. Ahora se hace ejercicio de estiramiento para acabar. ¿Cierto? Vamos, ponemos en 4 o 6 apoyos. 2, 4, 6 con la punta de los pies. Espalda bien. Estamos hacia atrás. Y volvemos al frente y levantamos. Miramos. Vamos otra vez atrás. Y estiramos al frente. Aguantamos ahí. Otra vez atrás. Y volvemos al frente. Aguantamos ahí arriba. Ok. Gente, espero les haya gustado la rutina de hoy. No olviden, una vez sus hijos hagan ejercicio en casa, inviten a padres, tíos, demás, todo el núcleo familiar para hacer esta rutina. Fáciles de hacer en casa. Recuerden, no hay afán. Tomen todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. El lavado de manos, no estarse pasando las manos por la cara, por la nariz y por la boca, mantenerse tomando agua y cabe, que tengan que salir a la calle, no olviden su tapabocas. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, espero les haya quedado claro, les haya gustado esa sesión. Fácil de hacer en casa. Como vieron, no necesitan casi material. Fácil de hacer, con su propio peso. Ahí se estuvo trabajando parte pues, del core. Ejercicios de abdominal, otros fueron de oblicuos. Y así sucesivamente. Bueno, la actividad de hoy es... invito a que grabes un video realizando los ejercicios indicados para el fortalecimiento del core, o también puedes hacer otro tipo de ejercicio que te quede más fácil, pero que vayan enfocados a fortalecer esa parte del cuerpo. Recuerda grabar tu video, ¿cierto? Y enviarlo para ver cómo va el progreso y el proceso. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en una próxima. Chao.
Bienvenido a la clase virtual número 5 de Filosofía. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grado 10. Presentación del tema. Los filósofos presocráticos. Objetivo. Identificar las características del pensamiento presocrático. Competencia. Expreso posiciones frente a las características del pensamiento presocrático. Explicación. Los presocráticos son significativos en la historia de la filosofía porque en general representan el origen del pensamiento científico, en contraposición al pensamiento mítico, mágico. Antes de los presocráticos, los diferentes pueblos de la antigüedad, para explicar muchos fenómenos naturales, acudían a los mitos para justificar por qué las cosas son como son. La lluvia, los truenos, la sequía, los astros, etc., se atribuían a poderes especiales de los dioses. De hecho, había dioses para casi todo el mundo. Y la casta sacerdotal, chamanes, adivinos, magos, etc., controlaban todo lo relacionado con la divinidad, los textos sagrados y los ritos adecuados para recibir los favores del mundo divino. A continuación, vamos a escuchar un videíto que nos va a explicar un poco más sobre este tema. Vamos a ver quiénes fueron los primeros filósofos llamados filósofos antiguos o presocráticos. Pre significa en latín antes de, por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. Sócrates nació en el siglo V a.C., así que la franja temporal en la que nos moveremos será entre el siglo VII y V a.C. Tales de Mileto ostenta el título de primer filósofo. Decían de él que era un sabio distraído, un hombre de gran inteligencia que viajó por Egipto y Caldea, donde aprendió conocimientos matemáticos e hizo observaciones que le serían de gran ayuda en sus investigaciones. Imagínate que estás frente a una pirámide con la única herramienta de un palo y te pido que midas la pirámide con la ayuda del sol. ¿Sabrías hacerlo? Yo tampoco, pero Tales sí sabía. De hecho, ha pasado a la historia de las matemáticas por darle nombre a una serie de teoremas sobre triángulos semejantes. Tales de Mileto se preguntó cuál podría ser el elemento originario del que proceden todas las demás cosas, el principio del universo, lo que conoceremos a partir de ahora con la palabra griega de argé. Probablemente Tales observó que donde hay agua crece la vegetación y la vida, pero sin ella no, y esto le llevó a creer que el agua fue el elemento primero que posibilitó la vida. Conocemos un papiro egipcio que recoge las frases de Tales, y en él dice: al principio era la masa líquida primordial, el agua, en cuyas profundidades se agitaban los gérmenes de las cosas. En otra sentencia dice: el origen fue el agua, y la tierra se formó sobre ella. Otra idea interesante de Tales es el hilozoísmo. Tales se percató de que algunas piedras magnéticas atraían el hierro. Esto le parecía una prueba de que el mundo está penetrado por una fuerza vital, que la materia es como un organismo biológico que está vivo. A esta concepción la conoceremos como hilozoísmo, que en griego quiere decir materia y vida. El siguiente filósofo que vamos a ver se llamaba Anaximandro de Mileto. Como ya habréis adivinado, era de Mileto al igual que Tales. Nació a finales del siglo VII a.C. Anaximandro era un genio. Fue el primer ser humano, que sepamos, en formular la hipótesis de que la Tierra no era plana,
él defendía que era esférica. También creía que el universo era infinito. ¿Sabéis qué famoso científico formuló esta hipótesis años más tarde? Pues sí, Einstein. Anaximandro también fue el primer pensador que intentó explicar el origen del ser humano racionalmente. Se dio cuenta de que cuando nacemos somos muy débiles y necesitamos protección. Esto le llevó a creer que quizá los primeros seres humanos se hubieran creado en un medio menos peligroso como el agua. Ok, quizá no pensó en los tiburones. Lo cierto es que hay tesis biológicas que afirman que la vida no comenzó en la tierra, sino en el agua, así que no estaba tan desencaminado. Anaximandro no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en que el arjé fuese el agua. Él creía que el arjé no podía ser algo tan concreto, ya que tendría que ser algo que explicara la derivación de todas las cosas. Él decía que el arjé debería de tener las siguientes características: ser algo inmortal, indestructible, eterno, sin envejecimiento, que no haya sido engendrado, pero que de él se deriven todas las cosas. ¿Cómo le llamará Anaximandro a este elemento indeterminado? Pues le llamará, pues esto mismo, indeterminado, que en griego se dice apeiron. El siguiente filósofo que estudiaremos también era de Mileto. Se llamaba Anaxímenes y nació en el siglo VII a.C. Anaxímenes está influenciado por Anaximandro. Acabamos de ver que Anaximandro decía que el arjé era lo indeterminado. Anaxímenes sustituye esa indeterminación por un elemento físico concreto. Dirá que el aire es la sustancia básica y originaria del mundo. Anaxímenes se fijó en que si soplamos con los labios bastante cerrados, el aire sale frío, haced la prueba, pero si lo hacemos con la boca muy abierta, el aire es cálido. Esta observación le llevó a creer que el aire, al rarefactarse, se calienta y llega a ser fuego, y que al condensarse se enfría y se convierte en viento, nubes o lluvia. Hoy sabemos que Anaxímenes estaba equivocado, pero aún así tiene mucho mérito su teoría porque fue el primer filósofo que intentó explicar un mecanismo de cambio. Esto es, cómo un elemento se va transformando y dando lugar a otras cosas. A Heráclito lo apodaban el Oscuro. Esto ya nos da una pista de que es muy difícil interpretarlo. Le gustaba escribir de forma enigmática. Heráclito creía que el arjé del universo es el fuego. Probablemente debamos entender esta afirmación como una metáfora y no en sentido literal. Decía que el mundo siempre fue, es y será fuego, y que las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, creándose así un ciclo cósmico. No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien, ni siquiera los filósofos profesionales se ponen de acuerdo sobre qué quiere decir esto. Heráclito también defendía que en el interior de cada cosa hay una estructura contradictoria. La oposición es lo que le da sentido a los elementos. Por ejemplo, si nunca hiciera frío, no podríamos hablar de calor, pues el frío y el calor se dan sentido mutuamente. Si no existiera un término, el otro se dividiría. Todo este fluir está regido por el logos, una razón única que rige el universo y que todo lo organiza y orienta. La idea más famosa de Heráclito es que el mundo está en constante movimiento. No es posible descender 2 veces al mismo río, pues si te sumerges en el río 2 veces, el agua será diferente y nosotros seremos más viejos. Cuando decimos que todo está en movimiento, no nos referimos solo a un movimiento local. Debemos entender movimiento en un sentido amplio, como cualquier tipo de cambio. Si estamos de acuerdo con Heráclito en que todo está en constante cambio, se nos presenta una dificultad. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo está en constante transformación? Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides. Después de ver este video, vamos a realizar la actividad que está en la guía de trabajo número 3. Gracias por tu participación. Que tengas un buen día.
Bienvenido a nuestra quinta clase virtual de tecnología e informática del grado sexto a 11. Continuamos. El tema del día de hoy es muy importante porque vamos a hablar de la inteligencia artificial y el coronavirus COVID-19. O sea, ¿qué papel juega la tecnología en el virus COVID-19? El objetivo del día de hoy es describo cómo los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados por objetivos que producen avances tecnológicos. La competencia de desarrollar es la capacidad de manejar significativamente los procesos con los conocimientos adquiridos. Entonces, antes de iniciar, inteligencia artificial y el coronavirus. Antes de iniciar, vamos a aprendernos unos conceptos para poder relacionarlo a la hora de la explicación. Entonces, por ejemplo, vamos a saber qué es el coronavirus, qué causa, qué es inteligencia artificial, qué son la bioseguridad y entre otros. Entonces, coronavirus. Iniciamos con el coronavirus, COVID-19. El coronavirus causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales, mocos y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. ¿Qué quiere decir? La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas de virus que entra en contacto con otras personas. Entonces, miren los cuidados que tenemos que tener siempre, por eso estamos en cuarentena, para que no crezca la propagación del virus, y los cuidados que tenemos que tener, utilizar el tapaboca, el guante y el gel. Bueno, aquí ustedes pueden observar en la imagen, aquí se ve la creación del por qué le dieron ese nombre, todas esas cuestiones. Entonces, por eso COVID-19, nombre de la enfermedad, dice. La gráfica recomendada para el nombre de la enfermedad es COVID-19 con mayúscula y con un guión ante de 2 puntos dígitos, tal como ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Vamos a saber qué es la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus COVID-19 ha dominado las noticias mundiales y ha dado lugar a restricciones de viajes, cierres de escuelas, pánico en el mercado y muchas perturbaciones a medida que las organizaciones de salud trabajan para contener la propagación del virus. O sea, el coronavirus es una pandemia mundial. Que todos los días escuchamos noticias que en Italia, que no sé qué, que en China, que vuelve otra vez, que en Colombia creció, que nueva región está invadida. O sea, son cuestiones de que ha causado mucho pánico y cierre de comercio, de escuelas, de aeropuerto, de transporte, todo, para así evitar una propagación y así mantenernos en casita cuidando. Por eso el Estado implementa cuarentena en todo. No en Colombia, eso es mundial, en otros países también todos están implementando cuarentena y el uso de tapabocas. Tú no puedes salir de la casa sin el uso de tapabocas porque así evitas propagación y que crezca más todo el virus. Por tu falta de irresponsabilidad y de cuidado. Bueno, vamos a saber qué es la Organización Mundial de la Salud. Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial. Miren el papel fundamental: gestionar política, prevención y la promoción de intervención a nivel mundial en cuestiones de salud, definida en su constitución como estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Es la encargada de la prevención mundial, de cuidarnos y proteger a todo ser viviente. De que las políticas de cada país se cumpla y establezca lo que dice la ONU, Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Continuamos. Con la cantidad de casos confirmados y un gran número de muertos en todo el mundo con la Organización Mundial de la Salud etiquetando oficialmente el virus como pandemia, ellos etiquetaron de una vez que el virus es una pandemia. La comunidad sanitaria mundial está confiando en nuevas herramientas
y tecnología para mantenerse a la vanguardia. ¿Qué quiere decir aquí? Mire que ya la Organización Mundial de la Salud empezó a implementar las herramientas tecnológicas para mantenerse y para mantenernos nosotros y para la prevención del COVID-19. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo que proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos y físicos, químicos y mecánicos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes pueden observar en la imagen, estas dos personas están cuidándose a través de ¿qué? Del uso del tapaboca. Entonces, como pueden notar, la bioseguridad es mantenernos, es como un equipo de que tienes que tener guante, mantener con el gel, el tapaboca, ¿para qué? Para prevenir los agentes biológicos, como uno de ellos, como es el virus COVID-19. Si pueden observar en las noticias, en los periódicos, si han leído todas esas cuestiones del COVID, los más contagiados son los de la salud, los médicos, porque ellos son los que nos están atendiendo a nosotros en el caso de una enfermedad del contagio del coronavirus. Entonces ellos son los que tienen que estar más protegidos y son los que están trabajando 24 horas con sus turnos, dejando en casa familias, todo eso, arriesgando todo, porque son los que nos están salvando, son los héroes. Pero ellos, el gobierno, hay una parte que lo está descuidando en su protección, porque ellos simplemente no van a atender a un paciente con un tapaboca y un guante. Necesitan un equipamiento, un equipo de bioseguridad que los proteja de todo riesgo, de todo contagio de virus. Vámonos con el fundamental, que es la inteligencia artificial, IA. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Eso lo hace un ser humano. Como pueden visualizar aquí en la imagen, un ser humano y un robot. Entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, construcción de computadores capaz de pensar. Es la simulación del proceso de inteligencia humana por parte de la máquina. O sea, es la capacidad de ellos de resolver un problema, razonar, tomar sus decisiones para poder resolver un problema. Eso es la inteligencia artificial. Listo. Hoy en día, muchos investigadores y empresas tratan de utilizar la inteligencia artificial para predecir con precisión la propagación de la enfermedad. Aquí juega un papel fundamental ya la implementación de tecnología de la inteligencia. ¿Para qué? Para evitar qué. Y para la precisión de qué, de propagación del COVID. Entonces, a medida que el virus continúa propagándose, es cada vez más importante proporcionar instrumentos de vigilancia rápida, en particular en los espacios públicos en gran circulación, como los centros de transporte, para poner en cuarentena de manera eficaz y reducir la propagación del coronavirus. Cuando el presidente nos dice tenemos cuarentena hasta el 25/7, él piensa en la ciudad, en nosotros. ¿Por qué? Porque es que a través de la cuarentena y de los cierres públicos de transporte, de centros comerciales, donde hay más espacios públicos, puedes evitar la propagación del COVID-19. Tú te imaginas un aeropuerto abierto, que viajen la gente de aquí para allá, pueden utilizar su tapaboca, pero en cualquier momento un descuido, hay una propagación del virus y así va creciendo en todo. Entonces es mejor estar en cuarentena. No es maravilloso, digamos, un 100% estar encerrado, pero sí tú puedes aprender, adquirir mucho conocimiento a través de la herramienta tecnológica como el computador, estudiar del celular, las aplicaciones, de compartir en familia, de aprender, de coger un libro, de leer. Entonces aprovechemos esos momentos de encierro para nosotros organizar nuestro espacio de estudio en nuestro hogar, compartir con la familia, que es fundamental, realizar juegos, jugar cartas y aprender. Primordialmente aprender. Listo. Entonces, como se dice aquí, aquí ya empezaron la inteligencia artificial. Dice, la empresa china Baidu
ha desarrollado varias herramientas que son eficaces para examinar a las poblaciones, entre ellas un sistema de sensores infrarrojos sin contacto, o sea, sin contacto, alimentado por la inteligencia artificial. Miren lo fundamental aquí cuando me dice sin contacto, pero juega un papel aquí importante la inteligencia artificial, que proporciona una rápida vigilancia de la temperatura de vacunas, de la temperatura de varias personas, detectando si una persona posiblemente tenga fiebre, uno de los muchos síntomas del coronavirus. ¿Qué pasa? Que ese software que fundamentalmente hace observar y mirar la temperatura de la persona, porque uno de los primeros síntomas del COVID-19 es si tiene fiebre. Entonces detectar eso. ¿De qué hace? Ese sistema de sensores de temperatura de la inteligencia artificial puede examinar rápidamente las multitudes para mejorar la eficacia y la precisión de la detención sin crear riesgo necesario, o sea, sin tener contacto con la persona. Muy fundamental, muy excelente. Entonces aquí Corea del Sur, la empresa biotecnología Seegin desarrolló kits de prueba para el coronavirus, basada en la composición de genética del virus, como creación de moléculas, todas esas cuestiones que en estos momentos están creando unas moléculas que invadan el coronavirus. Entonces dice, genética del virus utilizando la inteligencia artificial. Normalmente esto habría tardado entre 2 a 3 meses, pero con la ayuda de la inteligencia artificial fueron tan solo 12 semanas. Miren la diferencia de 3 meses a solo semanas para tú obtener un resultado. Corea del Sur no ha sufrido de la misma escasez del kit, que son estos, de pruebas, que otros países que están luchando. Entonces la implementación de la inteligencia artificial en Corea del Sur ayuda mucho a detectar rápidamente y eficaz el resultado. Te dicen, o sea, tales técnicas pueden incluir el uso de análisis de datos impulsado de inteligencia artificial para obtener información del comportamiento en línea, como consultas de búsqueda en línea y conversaciones de medios sociales, para identificar señales de una población específica que puede proporcionar información sobre el movimiento del coronavirus. La inteligencia artificial y los grandes datos pueden utilizarse para comprender mejor los acontecimientos y lugares clave relacionados con el coronavirus, señalar su origen y medir la tasa de propagación, como lo estaba diciendo. Esas técnicas pueden incluir el uso de análisis de datos impulsado por la inteligencia artificial para obtener información del comportamiento, todo a través de en línea, como consultas de búsqueda en línea, conversaciones sociales, identificar señales de cierta población. Entonces, esos análisis básicos en la inteligencia artificial pueden proporcionar a los usuarios y a los profesionales de la salud una valiosa información en tiempo real, o sea, en momento ya, sobre la propagación del coronavirus. Puede acelerar los esfuerzos locales de preparación y respuestas, o sea, respuestas en tiempo real rápido, sin contacto. Continuamos. Dice, el coronavirus está ayudando a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Porque todavía no se ha creado una vacuna, están en la lucha. En estos días me vi un documental donde están creando moléculas para combatir el coronavirus. Entonces son cuestiones de que es demorado, pero con la ayuda de eso, el desarrollo de la inteligencia artificial y a legitimar que algunas aplicaciones cuestionables, y esta es una cuestión importante de cómo vamos a tratar esto en el futuro, como dice este mensaje que es muy importante. Dije, el virus del coronavirus está ayudando a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, que todos los países, que todo el mundo se ponga a la guardia, que inviertan en herramientas, en inteligencia artificial, en educación de programación, de cuestiones de inteligencia. ¿Para qué? Porque hay algunas aplicaciones cuestionables, y esta cuestión es importante de cómo vamos a tratar esto en el futuro. ¿Qué pasa? Que cuando se acabe la pandemia, se acabó el coronavirus, que puede ser entre 1, 2, 3 meses, entre un año, no sabemos, porque eso no es así de la noche a la mañana, ya no hay nada.
No, esto es una pandemia, esto es un virus, una molécula que nos acaba así de la noche, una partícula que nos acaba de la noche a la mañana. Y siempre vamos a tener que cuidarnos con la prevención de la bioseguridad, que es el gel antibacterial. Ese tiene que ser, como se dice, fundamental, lo debemos de cargar y no salir de nuestras casas sin el tapabocas, sin estar tocando todo. Entonces, esto nos cuestiona de cómo la inteligencia artificial está jugando un papel importante y esto cómo puede ser fuerte en el futuro, porque tenemos que estar preparados. Si ya pasó la pandemia, podemos estar preparados que en el futuro, que los hijos de nuestros hijos, los nietos, puede pasar algo. Entonces ya estamos preparados con inteligencia artificial para detectar y así evitar muertes, muchas muertes y todas estas cuestiones que están pasando a nivel mundial. Bueno, la actividad que van a realizar los estudiantes de sexto a 11 realiza un glosario de términos desconocidos, palabras que ustedes no comprendieron, no entendieron, que les parece desconocida, lo van a realizar. Van a realizar y buscar su significado. Bueno, para dar por terminado, gracias a mis estudiantes por su participación, espero verlos pronto, cuídense y en casita estudiando y tener disciplina a la hora de realizar las actividades. Chao, los quiero mucho y los extraño. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual número 5 de Ética. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grados de sexto a 11. Presentación del tema: el valor de la responsabilidad. Hoy vamos a hablar de lo que es la responsabilidad. Objetivo: comprender el verdadero sentido del valor de la responsabilidad. Competencia: interiorizo el valor de la responsabilidad en mi entorno. Vamos a dar explicación a lo que es la responsabilidad. El valor de la responsabilidad en el hogar es un valor muy importante, ya que en el hogar es donde se muestra qué tan responsables somos todos los integrantes de la familia. Deben de colaborar en algunas cosas. El trabajo es tan importante como el aire, ya que si no hay trabajo ni responsabilidad, no hay hogar. Una persona responsable es honesta porque reconoce sus propias capacidades y debilidades. Es puntual porque responde al momento acordado para algún encargo o compromiso. Es sincera porque no transmite su responsabilidad a los demás. A continuación, vamos a ver un pequeño video donde nos van a ilustrar un poco sobre este tema. La responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de una acción o una decisión que hemos tomado libremente. Una persona responsable asume unos valores vitales y es consecuente con las decisiones personales que toma. Es capaz de elegir el bien y de decir que no, resistiendo a presiones de todo tipo. Alguien responsable reconoce y asume sus errores y es capaz de rendir cuentas ante quienes tienen autoridad sobre él. Expresa sus ideas con claridad a la vez que escucha a los demás. Decide cómo organiza y jerarquiza su tiempo, marcando prioridades.
ejerce sus derechos a la vez que asume y cumple compromisos, deberes y obligaciones. Una persona responsable es proactiva, participa y se compromete con proyectos. En definitiva, colabora con el bien común, ya sea en la familia, en su hábito laboral o en el social. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. El uso adecuado de la libertad siempre es responsable e implica que se nos pueda pedir cuentas de lo que hacemos. Somos responsables de nuestras acciones, ya que repercuten en el bienestar, en el interés o en el futuro de los demás. La solución de los problemas individuales y colectivos depende del esfuerzo de cada uno, unido al esfuerzo de los demás. Con nuestro ejemplo responsable, podemos ser agentes de cambio en la sociedad. Después de la reflexión de este tema tan importante, vamos a realizar la actividad. Haz un escrito sobre la responsabilidad, máximo 1 hoja. Gracias por tu participación. Que tengas un feliz día. Bienvenido a la clase virtual número 5 de religión. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grados de 6º a 11. Presentación del tema. Dios me hizo. Objetivo. Reconocer que el hombre fue creado por Dios, por eso es llamado su hijo. Competencia. Comprendo que Dios hizo al hombre con un cuerpo maravilloso y funcional. Explicación. Dios me hizo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos creó, sabe quiénes somos y tiene un objetivo para nuestra vida. El Señor nos ama y quiere que seamos felices. ¿Cómo podemos saber eso? La Biblia nos dice, tú me diste vida y me trataste con bondad. Siempre cuidaste de mí. En Job 10:12, Dios no lo necesitaba, pero lo eligió a hacerte. Él quiso que existieras. El Señor se preocupa por ti todo el tiempo. Además de Él, a tu alrededor hay otras personas que velan por tu bienestar, como la familia, el profesor, el educador de la escuela, el guardián de tránsito, etc. Todos se esmeran en protegerte y desean tu felicidad. A continuación, vamos a escuchar un videíto que nos va a ampliar un poco más sobre esta temática.
Bueno, queridos estudiantes, nuevamente nos encontramos acá en nuestra quinta clase virtual. Espero que estén muy bien. Pasemos al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Se llama mecanismos de cohesión. El objetivo es resaltar la importancia de los mecanismos de cohesión para obtener un buen texto coherente. La competencia semántica, gramatical y pragmática. Continuamos. Acá hay una corta definición, dice: la cohesión es la forma en que las ideas principales y secundarias deben estar conectadas o relacionadas entre sí para que podamos comprender el texto adecuadamente cuando lo leemos. Dice: se denomina cohesión textual a la red relacionada entre los distintos elementos de un texto que manifiestan lingüísticamente su coherencia. Por tanto, los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia. La finalidad de la cohesión es asegurar la progresión temática con el menor esfuerzo de procesamientos en el proceso de entrelazar las diferentes oraciones que componen un discurso. La característica principal de la cohesión es su carácter semántico y gramatical. La cohesión queda regulada por las normas sintácticas de una lengua, por lo que constituye una propiedad invariable del texto. En las lenguas se han identificado diferentes mecanismos de cohesión. Observa algunos. Acá tenemos un ejemplo. A Antonio le gustaba practicar alguna actividad física. Los lunes jugaba al tenis. Los martes corría. Los miércoles practicaba boxeo. El jueves jugaba al fútbol con sus compañeros. El viernes era el único día que descansaba. El sábado esquiaba y el domingo hacía escalada. Así pasaban los días de la semana. Entonces ahora voy a complementar un poco el término de cohesión. La cohesión son aquellos recursos que los emisores, o sea, la persona que va a emitir el mensaje, utiliza para encadenar las distintas partes de un texto, sean frases, oraciones y párrafos, enlazados entre ellos para que tengan un buen sentido. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Explícitas, o sea, que son muy claras, muy entendibles a la persona que va a leer. Agregar ahí en la cohesión que no solamente usamos las palabras de enlace, cómo colocamos las ideas para que queden ordenadas, sino que acá también se debe de tener en cuenta lo que son los signos de puntuación. Entonces, la cohesión va muy ligada con la coherencia. La coherencia es todo aquello que se asocia y que es el resultado entendible a partir de la lógica. O sea que para que haya una buena coherencia, primero debe haber una buena cohesión. Entonces tenemos acá también algunos términos que se mencionaron ahí, como la lingüística, y para que ustedes tengan un poco claro esa parte. Por ejemplo, yo ahorita por eso les leí de corrido para luego aclararles esa parte. Dice que la lingüística pues es como la ciencia que estudia todos los aspectos de la lengua y es la capacidad que tiene cada ser humano, cada persona de comunicarse. O sea, cómo usa ese lenguaje para darse a entender a las demás personas. Y nosotros no solamente nos expresamos, sino solamente
damos un mensaje cuando escribimos. Es muy importante tener en cuenta también la parte oral, esa parte oral que deja mucho que decir cuando nos comunicamos con las demás personas. Es importante que el que está recibiendo un mensaje lo entienda, lo comprenda, se use un lenguaje adecuado para el momento y que yo pueda enlazar todas aquellas partículas, por ejemplo, los conectores, las confusiones, que vayan bien entrelazados, eso para hacer un buen texto. En el ejemplo que les leí, donde dice que a Antonio le gusta practicar alguna actividad física, hay signos de puntuación, hay conectores, hay conjunciones, hay de todo, y son los enlaces que se usaron para realizar ese texto y que quedara bien entendido, bien comprendido a una persona cuando lo lee, que le llega el mensaje de una vez, queda claro. Entonces, por eso se dice que no solamente es saber usar conectores, conjunciones y todas aquellas partículas para unir oraciones dentro de un texto, sino también los signos de puntuación para saber dónde se hace una pausa más larga, dónde se descansa un poco menos y así sucesivamente. Y luego, cuando ya terminamos de leer, comprender qué es lo que realmente nos quisieron decir. Y como les dije, no solamente al leer, también cuando nos expresamos de manera oral. Entonces, la actividad es realiza un escrito sobre una situación significativa, ya sea positiva o negativa. Espero que se encuentren muy bien. Hasta una próxima. Que Dios los bendiga. Good morning, dear students. Welcome to your video class number 5. This is your English teacher, Mr. Rubio. Today we are going to study about the simple past with regular verbs. We are going to learn how to use correctly the regular verbs in the simple past tense. The competence to develop, you use correctly regular verbs to talk about the past event or event that happened in a past time. Let's start the explanation with this example. Pay attention. We walked to school. We walked to school. Simple present. Pay attention. We walk to school every day. This is an habit or a routine in the simple present tense. We walk to school every day. And now, pay attention, this is the simple past. We walked to school yesterday. We walked to school yesterday. The difference in the writing, walk, simple present, walked. Simple past. As you can see here, you add an ed. Como vemos, agregamos ed al final del verbo para formar su pasado. And if in the simple present you say walk, the expression of time, in this case every day, is the expression used for the simple present. But pay attention here, yesterday is the expression of time used for the simple past. We walked to school yesterday. Caminamos al colegio ayer. Nosotros caminamos al colegio todos los días. Next example. Henkin walks to school every day. Remember, in simple present with the third person of singular, reglas de tercera persona en singular, we add an S, agregamos una S al final del verbo. And in the simple past, Henkin walked to school yesterday.
caminó a la escuela ayer. Who? Heiken. So, how we form the simple past tense? Pay attention. With all the pronouns. En este caso, para el pasado simple, aplica la misma regla con todos los sujetos, sean del singular, I, you, she, he, it, o del plural, we and they, o you, para el caso de ustedes. Y al verbo principal le agregamos la partícula ed, id, que es la que nos indica de que la expresión está en tiempo pasado. Pay attention here. Every day I brush my teeth. Todos los días cepillo mis dientes. Yesterday I brushed my teeth. I brushed my teeth. Ayer cepillé mis dientes. Vemos que al verbo principal brush le hemos agregado al final la partícula ed, brushed my teeth. Every day Julie plays the piano. Every day Julie plays the piano. Julie, tercera persona del singular, plays, agregamos ese al final del verbo. And this is an everyday routine that belongs to Julie. Every day Julie plays the piano. Yesterday she played the piano. Yesterday she played the piano. Miremos que cuando vamos a estructurar el pasado, esa S que habíamos agregado aquí en el tiempo presente, por ser tercera persona, la hemos quitado y hemos agregado el ed, para que el verbo regular nos quede en tiempo pasado simple. Every day Edgar cooks. Every day Edgar cooks. Todos los días Edgar cocina. Yesterday he cooked. Yesterday he cooked. Vemos el verbo principal que en la primera oración que está en presente se le agregó ese por ser Edgar, una tercera persona, él. Y para la forma del pasado se elimina esa S y agregamos el id, ed al final, id, para que la expresión ya nos quede en pasado. Yesterday he cooked. Bob and Helen were here yesterday. Estamos viendo aquí el uso del tiempo pasado con una partícula del verb to be. So, Bob was here yesterday, and we can form different expressions using the word yesterday. Podemos formar distintas expresiones de tiempo usando la palabra yesterday. For example, yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. Eve was here with last. Tenemos aquí expresiones de tiempo que se forman con last. Last night, la noche pasada o la noche anterior. Last week, la semana pasada o la semana anterior. Last month, el mes anterior o el mes pasado. Last year, el año pasado. Last spring, last summer, last Monday, last Friday. Lo que indica que también podemos usarlos con las estaciones de tiempo y con los días de la semana. Last spring, la primavera pasada. Last summer, el verano pasado. O last Monday, el lunes pasado o el lunes anterior. O last Friday, el viernes pasado. Omar was here ago. Vamos a ver las expresiones de tiempo que usamos para el pasado y que podemos formar con la terminación ago. Omar was here 5 minutes ago. Omar estuvo aquí hace 5 minutos. Omar was here 2 hours ago. Estuvo aquí hace 2 horas. Omar was here 6 days ago. Estuvo aquí hace 6 días. Omar was here a month ago. Hace un mes.
Omar was here a year ago, hace un año. Omar was here 10 years ago, hace 10 años. So we can use yesterday with morning, afternoon, and evening. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Last with night, long periods of time, seasons, and days of the week. Con largos periodos de tiempo, con la noche, con las estaciones, summer, spring, winter, or autumn, and days of the week, con los días de la semana. Also, we can use this for talking about the length of time. 5 minutes, 2 hours, 6 days, a month, 5 months, 1 year, 10 years, and the word ago at the end of the expression. Example, we went to the movies. We can use yesterday or last. So the expression with form, in this case, we went to the movies yesterday afternoon. So pay attention, because you see after the word yesterday, we see a part of the day, afternoon. I called you yesterday or last. I called you last week. Te llamé la semana pasada. Last week. Janice left for South America yesterday or last, according with this. Yesterday morning. Remember, it's a part of the day. Morning, afternoon or evening. The sky was beautiful. Yesterday or last. Remember, with the word night, con la palabra noche, we use always last. So, at the final activity, you have to make the exercise that you have in the guide number 2. Vamos a realizar los ejercicios de la guía 2, and you must look for the week between 25 to 29 of May. There you can see the exercise to practice the use of the regular verbs in the simple past tense. Okay, my dear students, it was a pleasure to see you and to stay with you in this video class. I hope you have learned something good today. Thank you very much for your participation, and thank you so much for your attention. I will see you next class. Bye-bye. Muy buenos días para todos mis queridos estudiantes del grado 10º. Les doy la bienvenida a su clase virtual número 5. Esa es la última clase, jóvenes, que tenemos con relación a esas primeras guías que se le enviaron. Para la próxima semana se estarán entregando nuevamente las guías para que finalicemos el segundo periodo. Recuerden que vamos para la 6ª semana. Y a su vez también se les va a hacer entrega de las notas del primer periodo. Vamos a continuar, jóvenes, desarrollando la guía. Para hoy tenemos el último video tutorial y corresponde a la temática que teníamos para Constitución, es decir, lo concerniente a educación vial. De pronto, jóvenes, no alcanzaremos a abordar todas las temáticas de esas primeras guías en estos videos, debido a que fue una estrategia que se implementó a última hora. Entonces espero que para las siguientes guías se pueda hacer de una manera más organizada, video tutorial y taller referenciado en la guía. Les cuento que para estas siguientes guías, en reunión de profesores se tomó la decisión de que se van a imprimir para todos los estudiantes, para que tengan una mayor facilidad para estudiar y no desgasten tanto sus ojos trabajando en una pantalla de celular. Listo, el tema que tenemos, jóvenes, para el día de hoy son los índices de accidentalidad. El objetivo es comprender la
importancia y normatividad para una movilidad segura. Y la competencia a desarrollar por parte de ustedes es: reconoce el derecho de los agentes de tránsito a tomar medidas frente al incumplimiento de la normatividad. Listo, chicos, en la clase de hoy, como les digo, vamos a empezar a desarrollar lo que concierne a educación vial. Vamos a hacer una pequeña introducción y en posteriores videos vamos a continuar desarrollando esta temática. Listo, a nosotros jóvenes, por fortuna, nos tocó vivir en este siglo XXI, una época marcada por acelerados cambios que han determinado nuestros estilos de vida. Todo se ha transformado radicalmente y es difícil asimilar de una manera positiva los cambios y las implicaciones que esto conlleva con relación a la responsabilidad que debemos asumir frente a esto. Listo, sabemos pues que en la actualidad se están presentando cambios en todas las esferas de la vida, y una de ellas, que es la que nos concierne el día de hoy, tiene que ver con la movilidad. Listo, la ciencia y la tecnología, jóvenes, el desarrollo económico han transformado el estilo de vida a nivel global, y la propagación, el incremento o la proliferación del automóvil ha combinado las interacciones humanas y la percepción que se tiene del espacio, generando de esta manera la necesidad de que se armonice esa triada entre el espacio público, el disfrute que tenemos y obviamente la incidencia que tenemos nosotros en ella. Listo, el fenómeno circulatorio, jóvenes, representa un símbolo de progreso en cuanto a nivel económico y social, pero a su vez está generando un problema de primer orden y tiene que ver con el aspecto social. Por ello, se hace pues tan necesario crear hábitos y actitudes seguras en cuanto a la movilidad en vías públicas, en espacios públicos y en los diferentes vehículos pues que circulan dentro de ello. Para invertir en la solución a este problema de salud pública, que ya lo hemos mencionado varias veces, los índices de accidentalidad, jóvenes, se convirtieron a nivel mundial en un problema de salud pública, y nuestro país, Colombia, pues no ha sido ajeno a ello. Ya hemos en algunas oportunidades hablado referente a todo este tipo de estadísticas, y recordemos que nuestro municipio, Puerto Triunfo, está casi que catalogado a nivel nacional como uno de los municipios con alerta roja, debido a que se presentan innumerables accidentes de tránsito. Considero yo, jóvenes, que eso se debe a que estamos atravesados por la vía principal, la autopista Medellín-Bogotá. Sabemos que esa es una de las vías nacionales más importantes y que se presentan demasiados índices de accidentalidad allí. Listo, entonces, para invertir en la solución de este problema, una de las líneas que se tomaron pues como imprescindibles y que se quiso empezar a implementar fueron los valores viales en los ciudadanos. Eso es algo que se constituye, jóvenes, como el conocimiento que tenemos las personas frente a las normas y a la señalización de tránsito. Listo, se trata entonces, jóvenes, que desde la educación vial se mejore el camino y la formación de las personas en cuanto a su conciencia, y esto genere pues una cultura vial para todos los usuarios. Sabemos que los usuarios de las vías somos básicamente todas las personas. No hay necesidad de que estemos montados en un automóvil, en una motocicleta, en un camión para ser unos agentes viales. Sabemos que desde el momento que salimos de nuestra casa y estamos haciendo uso de las vías peatonales, nos convertimos pues en un agente vial. Entonces se hace demasiado necesario que empecemos como a familiarizarnos con toda esta serie de reglas que en muchos casos son universales. Por ejemplo, las señales de tránsito, que fue algo que ya analizamos el año pasado, y recordemos que se catalogan en 3 clases, que son preventivas,
normativas y reglamentarias. Listo, mundialmente se consolida una conciencia que desde la perspectiva de salvaguardar los derechos humanos busca crear una interacción, unos mejores hábitos, una mejor relación y comportamiento entre los agentes de la movilidad, que ya sabemos pues que son de diferente denominación, ya sea peatones, ya sea de servicio público, de servicio particular, ya sea como pasajeros o simplemente como conductores. Listo, la búsqueda de jóvenes de un mejor ser humano frente al tránsito crea la necesidad de concientizar a la población en todo lo que concierne a su desplazamiento para hacer de este como les dije, una práctica segura. Listo, es importante que todos los agentes estén sincronizados para que puedan llevar a cabo la movilidad de una manera más pertinente. Listo, ¿qué más les cuento, jóvenes? Esto es una temática que es relativamente actual y que es algo que está en constante construcción. Es importante pues que empecemos a familiarizarnos con ello. Listo, en este momento, jóvenes, es demasiado claro para todas las autoridades gubernamentales, pues valga la redundancia, la necesidad de generar y ofrecer a todos los ciudadanos una formación para las diversas interacciones, para que de esa manera se minimicen los índices de accidentalidad. Es una pues de las estrategias que principalmente le están apuntando todos los gobiernos para que se disminuyan, valga la redundancia, los accidentes de tránsito. Si bien es cierto, jóvenes, que las leyes de tránsito y la seguridad vial son temas como que aburridos y complejos porque estamos hablando de legislación, de leyes, es muy amplio pues las facetas que se tienen, y desde la escuela se está pretendiendo apuntar a una formación en valores ciudadanos que apunten hacia una movilidad segura. Finalmente, la necesidad de una adecuada utilización del espacio público hace que los indicadores sean mucho más significativos, y esto nos invita a educarnos para ser parte de ello. Listo, estamos viviendo, jóvenes, en un espacio común donde todo nos pertenece a todos. Por eso se hace demasiado necesario tomar conciencia frente a la utilización de los espacios públicos. Frente a la calidad, jóvenes, algo sumamente importante, la calidad medioambiental. Sabemos que los automóviles están generando demasiada contaminación y esto hace que también esté afectando los estilos de vida. Y eso hace, jóvenes, les repito, que se afecten de una u otra manera los estilos de vida. Entonces, debido a eso, jóvenes, fue que se procuró generar esta cátedra de educación vial. Acá vemos pues en la proyección que es un compromiso de todos, ¿cierto? A todos nos concierne mejorar nuestras condiciones de movilidad. Entonces, debido a esto, jóvenes, se dio como una especie de alianza entre los ministerios de salud y los ministerios de transporte para empezar a generar prácticas viales seguras desde las instituciones educativas. Listo, ¿cómo se define esto, chicos? La educación vial es toda acción educativa que pretende o permite favorecer el desarrollo de conocimientos, de habilidades y de hábitos comportamentales para procurar tener mejores valores y actitudes positivas frente al tránsito, con el fin de mejorar la seguridad vial, para reducir de esta manera todos los índices de accidentalidad que se transmiten en muertos, en mutilados,
en lesiones, en secuelas negativas. Sabemos pues que un accidente, jóvenes, de tránsito no va a generar nada positivo en nuestras vidas. Lo mismo se pretende que generar hacia el prójimo, que nosotros cuidemos nuestra integridad, pero de esta manera también, jóvenes, generar una serie de sensaciones sociales que pretendan fortalecer la convivencia. Listo, debemos tener muy presentes, chicos, que los ejemplos que diariamente viven los estudiantes, las personas del común, como peatones, hacen que de una u otra manera se empiecen a cuestionar frente a los accidentes de tránsito. Vemos como pues nuestra comunidad, que pese a que es un lugar rural, ya ha presentado hechos fatales en cuanto a accidentes de tránsito. Quiero recordar pues el accidente que hubo en el mes de diciembre, donde un chico iba en su motocicleta sin tomar las medidas necesarias y seguras, y provocó un accidente de tránsito, generando una consecuencia demasiado negativa, que ya todos sabemos pues que es el fallecimiento de una abuelita de nuestra comunidad. Listo. Entonces la seguridad, jóvenes, en las calles es algo que quiero pues acá como tenerles referenciado, y que no debe ser algo que se lleve a cabo a partir del miedo, del temor, sino que simplemente sea algo de común acuerdo, de aprendizaje, de simplemente conciencia colectiva. Listo, que nosotros en las vías o en las calles pues que estemos transitando no tengamos un comportamiento adecuado única y exclusivamente por el temor a una multa o por el temor a sufrir una lesión física, sino que sea algo de conciencia colectiva y que se procure buscar el cuidado de todas las personas. Listo, debido a eso, jóvenes, debido a eso que les estoy tratando de explicar, el gobierno nacional creó una ley demasiado importante y quiero que ustedes la memoricen casi que para siempre, y tiene que ver con la ley 769, que tuvo una modificación en el año 2002, y es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el cual se dictan pues toda la serie de medidas legales para poder llevar a cabo esta práctica. Listo, acá está estipulado todo lo que tiene que ver con la reglamentación del transporte terrestre, que hago la aclaración, es todo lo que se lleve por medio de vehículos de transporte. Sabemos que también está el transporte aéreo y el transporte marítimo, pero el que nos compete referenciar a nosotros tiene que ver con el terrestre, que está referenciado o estipulado, vuelvo y les repito, en la ley 769 del año 2012. Listo, perdón, del año 2002. De igual forma acá en la diapositiva está pues referenciado esto, para que si alguno tiene tiempo y le interesa profundizar sobre esto, se dé la repasadita. Me estoy dirigiendo a estudiantes del grado 10º, que en su gran mayoría ya se han vuelto agentes de tránsito con relación a ser conductores. A muchos de ustedes los he visto por ahí manejando moto o los he visto como parrilleros, y es importante que empiecen a tener una asimilación de toda esa serie de legislación. Listo, chicos, con esta pequeña introducción vamos a finalizar la clase del día de hoy. Les repito que es la última de esta primera guía que se les envió, entonces no les voy a dejar actividad para el día de hoy, simplemente que terminar los talleres de la guía número 1 y enviar a más tardar el domingo 31 de mayo. Listo, desde el 20 de abril, jóvenes, que fue cuando se les entregó a ustedes las guías número 1, se quedó acordado que la entrega iba a ser en el mes de mayo finalizando. Entonces les voy a dar todo este resto de semana, el fin de semana, y a partir del lunes los estoy llamando para darles su nota valorativa de estas primeras guías.
Listo. Les agradezco mucho su participación, jóvenes. Espero que hayan estado muy atentos durante todos estos primeros video tutoriales, para que de esta forma nos motivemos pues más los profesores a continuar con esta labor. Como les dije, jóvenes, desde el principio ninguno estaba preparado para esta estrategia, más sin embargo estamos teniendo pues la voluntad de hacer las cosas de la mejor manera, y esperamos que todo ese esfuerzo nos lo retribuyan ustedes, los estudiantes, por medio de la solución de las guías, por medio de preguntas con relación a los videos, para que nosotros sintamos que estamos haciendo pues las cosas de una manera más adecuada, que no simplemente nos estamos esforzando y los estudiantes están dejando eso a un lado. Listo, un abrazo muy grande para todos. Se despide su docente John Jairo.